Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up, Prof. ¿Estás seguro de que deseas hacer esto? No tengo lesión. ¿Por qué no tienes lesión? Cada uno tiene lesión. Sí, lo tienes, pero a menos que sea un requisito. Es decir, tiene que encajar con el bien común. No sé qué tiene que ver con el bien común. Quizá probablemente ni siquiera sea bueno. Ok. Bueno. No me preguntes cómo estoy. No lo haré. Gracias. Bueno, así que podemos saltarnos eso una vez más. Estoy bien. No. ¿Estás tratando de ponerme celoso? Ok. Creo que antes de empezar cualquier cosa simplemente oremos. Si no lo hacemos, no lo sé. Estaremos en problemas. Padre Celestial, gracias una vez más por unirnos. Gracias por todas las bendiciones que nos da. Te pedimos nuevamente que ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo para que podamos llevar esta discusión como te gustaría. En el nombre de Jesús, amén. Martín, ¿qué es esta interesante primera diapositiva aquí? Eso está inspirado en Tesla. Probablemente sea parte de esto. Entonces tiene una fuente de energía global. ¿Qué es ese escudo de arma que cuelga ahí entre ellos? Es donde proviene la fuente de energía. Veo, son esas las llaves que abren el inframundo y los reinos celestiales. Me pregunto quién lo sostiene. El de la triple corona. Sí. Y veo que hay varios países allí que están conectados a la fuente de energía. A saber, los Estados Unidos de América. Y luego están los rusos, luego los chinos y los europeos. Ahora, ¿dónde está el resto? Probablemente caen bajo ellos. Caen bajo esa segunda fuente de energía, ¿verdad? Así que básicamente todo el mundo está allí, sí. Y la gente siempre va a buscar el problema en otra parte. Cualquiera de los países, sí, pero esos son solo los peones en el juego, si no están conectados a esa fuente de energía. Entonces no entienden las ramificaciones de la historia. Es por eso que hay muchas personas allá afuera en las redes sociales que tienen ciertas porciones bien, pero no tienen el quid del asunto. Como dijo usted, el hombre detrás de la máscara. Piensa por un momento que un poder que dominó política y religiosamente durante milenios simplemente va a ceder y convertirse en un pequeño llorón o lo que sea, ¿no? Si lees tu Biblia y sabes quién está detrás de todo esto, entonces sabrá que eso no sucederá porque el dragón le dio su poder. Si mira la historia antigua y mira incluso todas las películas, quiero decir, toma algo simple como los tres mosqueteros. Tenías a los mosqueteros que estaban del lado del rey, y luego tenías a los mosqueteros que estaban del lado de la liga papal, ¿ok? El caldenar. Y al parecer siempre se estaban peleándose entre sí. Pero eso fue solo para el ojo público, porque detrás de escenas todos estaban conspirando, ¿verdad? Y el uno sujeto al otro. Y si tomamos las potencias de Europa y las batallas que se libraron por la supremacía, batallas físicas, como la guerra de los 30 años, por ejemplo, o las batallas de la Reforma, y cómo el protestantismo y el catolicismo estaban, ya sabes, enfrentados. Y luego la batalla en el Reino Unido, por ejemplo, y se produjo el ascenso del protestantismo, pero nunca fue protestantismo puro. Siempre fue un protestantismo político-religioso. Y siempre tuvo que haber un rey que gobernara, un representante terrenal, ¿no es así? Así que en Inglaterra lo convertían en el rey o reina, quien quiera que se sentara en el trono, quien quiera que colocara su trasero en esa llamada piedra.
Ese fue el lugar de descanso de la cabeza de Jacob. Sí, si quieres creer en esas tonterías. Yo no lo hago. Pero incluso se libran guerras por la piedra sobre si debería estar en Escocia o en otro lugar. Y luego, finalmente, llegó a la Contrarreforma y el movimiento de Oxford. Y hubo una constante oscilación entre el protestantismo y el catolicismo. Y entre tanto, los sistemas religiosos fueron básicamente erradicados o reemplazados por algo tan ridículo como un desfile iglesia y estado, que fuera masónico o militar, pero cualquier cosa menos cristianos. ¿Puedo resumirlo así? Sí. Y a partir de ahí se movieron todos los hilos, los países han sido colocados donde ellos querían. Sí. Puedo pensar en Israel, por ejemplo. Imagínense entrar a la Catedral de San Pedro y pisar los cuadrados masónicos blancos y negros. Mirar hacia el techo y ver el compás y la escuadra y ver el ojo que todo lo ve mirándolo. E imaginar que está en un conclave cristiano, donde la masonería gobierna, que oficialmente, según sus documentos, adoran a Lucifer como el verdadero Hijo de Dios. Entonces, Martin, ¿qué tiene eso de cristiano? Es una artimaña, solo la palabra cristiano. Y luego vas al Vaticano y ves al representante de Roma sentado en un gran trono blanco con 2 querubines y 4 seres vivientes, es decir, representantes papales de alto rango, sentados a su alrededor pretendiendo que el hombre en el trono es Dios en la tierra, y su documentación dice lo mismo, y luego lo llaman cristiano. Martín, es patético, es una abominación, es una abominación. Y luego tienes a los protestantes dividido en miles de facciones que finalmente renunciaron a las piedras angular de su doctrina, la justicia por la fe. Y solo por la fe, esa hermosa palabra, solo por la fe, por la cual millones fueron masacrados, porque el sistema tiene que salvarlos a ustedes y no Cristo. Y luego ellos renunciaron a su fe, lanzando los brazos al aire, uniéndose a este movimiento ecuménicos, firmando cartas ecuménicas, afirmando que el Papa es el representante. Es repugnante. Pero ¿no se hace con amor? Bueno, no sé si lo hacen con amor. Si Candace Owen, después de convertirse en el catolicismo, dice que ya sabes, que si tienes medio cerebro no puedes ser protestante. La razón para eso es que ella ya no quedan protestantes, es cierto. La historia, si ella no conoce la historia, no conoce la historia católica. No creo que ninguno de ellos lo sepa. Entonces, Martin, esta fuente de poder, ¿podemos realmente asumir que esta guerra, este conflicto que ha estado azotando durante todos estos siglos, que este conflicto está llegando a un punto de ebullición y donde el poder global está listo para reclamar su lugar como el representante moral de la deidad en la tierra? ¿Crees que está pasando? Creo que está pasando, pero no creo que la gente lo comprenda o lo vea, porque todavía está detrás de escena y lo están haciendo. Ahora, a lo largo de los años, me han tildado de teórico de conspiración. Gracias, también he estado ahí. ¿Has sido adoctrinado? Sí, pobre hombre. Por favor, utiliza tu propio cerebro. Ahora, lo interesante es que las acusaciones más grandes o el mayor volumen de acusaciones no necesariamente vinieron desde afuera. Muchos de ellos lo abrazaron, vinieron de adentro. Y me pregunto, ¿dónde está esa gente llamada anticonspiranocionista?
que afirma que todas esas cosas son una conspiración y que de hecho toda la Biblia es una conspiración que comenzó en el Edén y está culminando en nuestros días. Esta conspiración, como está escrita en el libro de Apocalipsis, se expresa en señales y símbolos. ¿Y la masonería no hace lo mismo? Sí. Expresa sus conspiraciones en señales y símbolos y divertidos apretones de manos y pequeñas señales con las manos y los símbolos satánicos en los entornos más extraños, incluso hasta el día de hoy. Me parece fascinante que después de la proclamación inicial de esta conspiración entre el bien y el mal, el mundo la retomó. Y no tuvimos que decir nada más al respecto, porque el mundo lo estaba diciendo. Lo están gritando por todos los canales. Miro sus videos, Martín, a medida que van saliendo uno tras otro. Y reconozco algunas de las diapositivas que están usando, sí. Yo también las veo. ¿Puedes verla? Sí. A veces de repente sabes que hay un grupo demográfico que se muestra allí. Y reconozco esa diapositiva. Proviene de la serie Total Onslaught de hace muchos años. Y aquello que era una conspiración, ya ahora no se considera dudoso, sino algo corriente. Sí, esa es la verdad. Quiero decir, si pudiera recordar los últimos 10 años, porque entonces fue cuando vi Total Onslaught por primera vez. ¿Cuántas veces, cuántas de las cosas allí se dijeron que se han hecho realidad? Eso es lo de conocimiento común. Y me pregunto, ¿dónde están ahora todos esos hombres voluminosos y de alto decibelio que se opusieron? Ya sea o no. Porque no tengo que citar Total Onslaught en absoluto. Puedo tomar su speaker y leer Total Onslaught en él. Sí, en los últimos. Sí, en los últimos. Lo veremos en un momento. Y yo estoy tan agradecido de que tarde o temprano, como dicen por ahí, lo que sale mal, vuelve mal. ¿Sí? Si la verdad es verdad, no importa cuánto esté cubierta de mentiras y engaños, finalmente llegará a los cuatro vientos. ¿No dice la Biblia que Jesucristo está lleno de gracia y verdad? Eternamente. Ahora, si vas a una de esas iglesias hoy en día, donde ellos afirman que están predicando la verdad, y estás parado sobre esos cuadrados blancos y negros con símbolos masónicos brillando sobre tu cabeza, o estás sentado en alguna clase de prosperidad donde te dicen que si abres tu boca salvajemente lo suficientemente obtendrás empastes de oro. Eso rima con la verdad que se proclama bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Emmanuel. No, en absoluto. Así que Martín, cuando la Biblia dice en Juan que el Verbo se hizo carne y contemplamos su gloria, ese es su carácter. La gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, pero engendrado, en verdad, no como creado, sino engendrado como único. Sí, en su género, único en su género, que existía antes de que todo fuese hecho. Porque sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Martín, esta verdad, esta sublime verdad, está tan pisoteada por este poder que se percibe como poder global. Pero antes de extendernos demasiado en este tema,
Veamos algunas declaraciones aquí y algunos eventos que han tenido lugar, que llegan al punto en que después de este conflicto entre la justicia de Cristo, vayamos a lo básico. La justicia de Cristo y la justificación por la fe, y solo por la fe, piedra angular del protestantismo, piedra angular de la palabra de Dios. ¿Ok? Así que Martín, en su opinión, había barrido con éxito esta piedra angular del protestantismo y se había restablecido como fuente de poder y deidad en esta tierra. Hemos llegado al círculo completo. Ellos ejercieron el poder en la Edad Media. Aparentemente lo renunciaron, pero pasaron a la clandestinidad y luego se reafirmaron, y en el mundo actual están listos para recuperar ese poder y conseguirán que su lacayo, el que está allí a la izquierda, lo haga públicamente por ellos. Y los demás seguirán el mismo ejemplo, porque sin él estarán aislados de la existencia humana, y en todo caso, el comunismo fue iniciado por los jesuitas en sus reducciones en Sudamérica, perfeccionado e introducido a través de sus caballeros papales, ya sea que se llamen Delenom o se llamen Marx o sea lo que sea, y lo implementaron. Y los demás, los de la Unión Europea, todavía tienen todas sus leyes en vigor. No han sido abandonados, simplemente los han dejado descansar por un tiempo y luego hasta que puedan reactivarse. Entonces echemos un vistazo a algunos videos y veamos dónde estamos parados en la corriente del tiempo. Madagascar ha extendido el toque de queda en su capital, Antananarivo, y en otras 4 ciudades 9 veces. Los residentes están evaluando los daños después de un día de protestas que dejaron varias muertes. Miles de jóvenes, principalmente jóvenes, respondieron a los llamados de las redes sociales el jueves para protestar contra los frecuentes cortes de energía y la falta de agua en la isla, situada en la costa sureste de África. Tras el saqueo generalizado y los ataques en centros comerciales, varias personas perdieron la vida. Los miembros de la generación Said pidieron que la campaña continúe. Lo interesante de este movimiento es que es nuevo. No lo he presenciado en los últimos 15 años. Principalmente estudiantes muy jóvenes en su mayoría. Por eso llaman a su movimiento el movimiento de la generación Z. Y sinceramente no percibo la presencia de ningún líder político detrás de este movimiento. No observo ninguna intención de uso político en esta situación. Por lo tanto, principalmente jóvenes. Sin embargo, lo complicado de esta campaña es que, hacia el final de las protestas del jueves, los manifestantes terminaron adoptando acciones cada vez más violentas. Este parece un grupo demográfico diferente porque el movimiento de la generación Z dice que son un movimiento pacífico, no quieren ninguna violencia. No respaldan la idea de un golpe de Estado. Manifestaron que su único deseo era ser escuchados y atendidos. Martín, como comentamos en el último artículo, hay que movilizar a la juventud. Definitivamente. Esa ha sido la historia del mundo, ¿sí? Así que si quieres disturbios en las calles, es muy difícil conseguir que las personas de 70 y 80 años se movilicen en ese tipo de actividad. Tomaría un tiempo. Sí, hay que aprovechar a la juventud. Así lo discutimos la última vez. Es por eso que la masonería tiene que demoler este movimiento masivo de la juventud. La Revolución Francesa fue impulsada por la juventud. El movimiento hippie que introdujo la nueva moralidad fue impulsado por la juventud. Y por supuesto, se utiliza el arpa, el acordeón, la guitarra dulce, la guitarra eléctrica, el bajo.
la batería, y solo estoy parafraseando a Daniel capítulo 3. Y enardecer el espíritu, ponerlos en una zona alfa para que su función cognitiva se vea afectada mientras suben a las barricadas. Quizá la gente ahora pueda entender por qué siempre hay música de protesta todo el tiempo. Sí, y normalmente detrás de todos estos movimientos, ya sea la Revolución Francesa, ya sea el movimiento hippie, ya sea donde sea que sea, los jesuitas están involucrados. Dejémoslo bien claro, ya sea el movimiento nazi con los juveniles de Hitler. No dijo Hitler que veía a Ignacio Loyola con regocijo, no invocó la filosofía jesuita del fascismo. Se habla mucho del fascismo, pero el fascismo está por todas partes en la capital. Y desde Lincoln sentado en su silla con el Capitolio o con los fascistas a ambos lados. Ese es simplemente su sistema de gobierno donde la industria está vinculada. Los megamagnates ricos están vinculados a la economía para poder impulsar los procesos y programas que desean sin estar necesariamente atrapados en la ideología. De hecho, en esta imagen podemos tener mucho más complementos. No solo de países, también podemos tener la industria. Puedes tenerlos todos. Allí puedes estar conectado a los comerciantes del mundo con sus documentos firmados que firmaron con el Papa Francisco o la Rerum Novarum del anterior Papa Leo y del actual Papa Leo. Todos están vinculados allí, y los movimientos laborales y los movimientos ecuménicos cristianos. Todos pueden conectarlos a esa fuente de energía. O lo enchufas ahí, o te quedas sin energía, Martin. Quiero decir, si tomamos a ese joven líder africano Tory, ¿qué lo hizo tan popular? Es que no saben cómo pasó. Simplemente sucedió, pero nuevamente, esto ocurre detrás de escenas y utilizando las redes sociales, lo que está generando todo eso. Entonces, ¿quién está detrás de la generación Z? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuente de poder? Martín, me encanta esta palabra, poder. ¿Puedo desviarme un momento? Sí. ¿En el ámbito religioso? ¿Podemos? Sí, por supuesto. Ok. Porque ellos vinculan todo, finalmente, a la religión. Y de eso es que se trata. Por supuesto, tenemos que recuperar la profecía y la religión. Y sabes, me encanta el capítulo 1 de Juan. Es un testimonio tan poderoso de quién es Cristo. Y el versículo donde dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero luego dice, pero. Me encanta esta palabra pero en la Biblia. Si no fuera por el pero, todos estaríamos perdidos, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Martín, quiero saber qué es ese poder, porque eso también es malinterpretado, sí. Entonces, ¿quiero estar con ese poder o quiero estar con este poder global bajo la autoridad papal? Bueno, ¿y qué es ese poder? Bueno, si lees un poco más y te saltas los evangelios y vas a los hechos, entonces leerás que se les dijo que debían ir a Jerusalén y que recibirían poder. Y ese poder era el Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo que ellos debían recibir, esa es la verdadera fuente de poder a la que deben conectarse, por cierto, y no a esta que está en nuestra pantalla aquí. Entonces, Martín, el poder es uno que te convence del papel del Hijo de Dios en la salvación. Porque ese poder que recibirás, el derramamiento del Espíritu Santo, primeramente te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y en otras palabras, te llevará a una conversión del corazón.
y dará testimonio de Cristo, de la centralidad de Cristo en la salvación y no de sistemas que están enchufados a un poder terrenal que según las Escrituras será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Puedo hablar así sin meterme en problema? Bueno, es bíblico. Pero tengo una pregunta. ¿El poder del Espíritu Santo también puede haber uno falso? Oh, absolutamente. Así que haciendo que esos dientes de oro salten hacia arriba y hacia abajo, rodando por el suelo, todo eso es muy improductivo. Excepto que las emociones se exaltan y tal vez la generación Z pueda ir y construir algunas barricadas y lanzar algunos cócteles picantes. Ese es el problema. Aquí tenemos que asegurarnos de que el poder a través del Espíritu Santo es bíblico. Ahora, déjenme dejarlo bien claro. No estoy rechazando ni denigrando a la generación Z, porque Cristo no descuidó a la generación más joven. Todos sus discípulos salieron de aquella generación. Él necesitaba ese empuje. Por supuesto, el movimiento remanente es el mismo, pero no podrían trabajar sin la fuente de poder del Espíritu Santo para dirigir sus pensamientos y acciones. Si la fuente de poder son los jesuitas, bueno, no era ese profesor de la Universidad de Georgetown el que estaba detrás de los volantes que decían, ya sabes, atrapa esta, etcétera, etcétera. Donde quiera que vayas, en esta madriguera de conejo encontrarás un jesuita sentado en alguna parte, definitivamente, siempre. Ok, así que ese es el punto con la generación Z. Han reunido la energía. Ahora tienes que proyectar esta bala que has creado para toda esta generación y empujarla en la dirección correcta según ellos. Y en mi opinión, los están empujando al precipicio. Sí, porque si vemos esto y a dónde los llevan, van a traer la religión, especialmente en los Estados Unidos. Y también veremos lo de Charlie Kirk, que ha surgido de la nada. Bueno, continuemos. Veamos el siguiente. Entonces no es solo Madagascar, Martín. También es Marruecos, Sudáfrica. Y mostramos en el anterior Nepal, Sri Lanka. ¿Cuántos han estado en esto? Todas partes del mundo. Inglaterra, ¿cierto? Así que las protestas juveniles están recorriendo países en distintas partes de África, desde el Océano Índico hasta el Sahara, con miembros de la llamada generación Z. Aquellos menores de 28 años toman las calles frustrados por años de mal gobierno. Y como hemos dicho, están invadiendo al Rey del Sur, así que el mal gobierno es todo culpa de la izquierda. Ahora, me resulta interesante que si leo algunos de los comentarios en nuestras propias discusiones, la gente está preocupada porque parece que nos estamos alineando más con la derecha que con la izquierda, ¿ok? Pero creo que hemos dejado muy claro que no nos alineamos con ninguno de los dos, no. Y si hay elementos en la derecha que son bíblicos, entonces obviamente nos alinearemos con ellos, pero no nos alinearemos por ellos, sino con la Biblia. Sí, y hay elementos en la izquierda con lo que definitivamente nos alineamos, donde tiene que haber esta separación, porque es una cuestión de elección moral que no se puede legislar. La izquierda tiene excelentes puntos en ese aspecto, sí. La derecha tiene puntos excelentes en lo que se refiere a lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando se trata de la implementación, el peligro vendrá de la derecha. Y lo hemos estado diciendo desde el primer episodio. No elegimos bandos, lo vemos desde una perspectiva bíblica, así que no nos pongan en ninguna categoría. La única categoría en la que yo quiero encajar es la bíblica. Así que tenemos la generación que puede impulsar el proceso y se ha convertido en una generación militante, dispuesta a usar la violencia para lograr el cambio.
¿No ocurrió eso en la Revolución Francesa? Sí, ok. El acuerdo F-35 de Trump con Erdogan supone entonces el peligro para Israel. En realidad, quiero decir que habrá algunas personas que estarán muy contentas porque ahora Turquía va a desempeñar su papel en el Medio Oriente. Y no solo va a invadir a Israel, sino que luego, según su filosofía, deben invadir también a su socio Egipto. Porque Egipto representa al rey del sur, sí. Así que es una filosofía ridícula, al 100% lo que está diciendo, porque eso fue literalmente el rey del sur. Y así que no tenemos que meternos en eso. Pero en muchos casos tenemos estos juegos de poder que están teniendo lugar. Y la gente quiere leer cuestiones proféticas en esto. No estamos mirando esto, estamos viendo un escenario global, no un escenario dispensacionalista. Así que escuchemos aquí los discursos pronunciados por Trump y Netanyahu. Este es probablemente el día más grande de la civilización, algo que ha estado ocurriendo durante cientos o incluso miles de años. Al menos estaremos muy cerca. Creo que estamos muy cerca. No estoy hablando solo de Gaza. Gaza es una cosa, pero no estamos hablando solo de Gaza. Todo el trato, todo está resuelto, se llama paz en Oriente Medio. Acabo de terminar una reunión importante sobre muchos temas cruciales, incluyendo el comercio con Irán, la expansión de los acuerdos de Abraham y, lo más importante, discutimos cómo poner fin a la guerra en Gaza. Pero eso es solo una parte del panorama más amplio, que es la paz en el Oriente Medio, llamémoslo paz permanente en el Oriente Medio. Tengo la sensación de que tendremos una respuesta afirmativa. Pero si no, como sabes, Vivi, tenemos todo nuestro apoyo para que hagas lo que tienes que hacer. Todo el mundo entiende que el resultado final debe ser la eliminación de cualquier peligro. La tiranía del terror debe terminar. Esto también es algo que estamos buscando, es la eternidad. Esto es para siempre. Martin, ¿crees que es para siempre? Paz y seguridad, y luego destrucción repentina. Ok, pero a los efectos del debate, ¿cuál es el problema con Israel? Eso es, quiero que expliques, porque el mundo entero está fascinado ahora mismo con la situación de Israel. Y eso es realmente el grupo ecuménico al que está mirando Israel. Así que amplíalo un poco. Ok, está bien. Esta fascinación por el sionismo. Ahora, el sionismo es una aspiración política. La mayoría de los judíos que viven en Israel son judíos seculares. No son religiosos en absoluto, son totalmente seculares. Por supuesto, está el movimiento ortodoxo, que es religioso, pero ambos tienen cabida allí. Pero todos celebran el Shabbat. Y los encontrarás juntos. Los que son del grupo ortodoxo y los que son del grupo secular bailan y hacen lo que sea que estén haciendo y están de alguna manera arraigados en este modo de pensar. Y la creencia dispensacionalista, por supuesto, cree en estas dos corrientes de promesas, uno para la iglesia cristiana y otro para los judíos, sin darse cuenta de que el cristianismo debe ser la continuación del sistema judío. Porque si reconoces a Cristo como el Mesías, te conviertes en Israel. Así que no es que los judíos eran una iglesia separada y ahora tenemos la iglesia cristiana. No. No tienes dos novias y un marido. Eso es veganismo. Hay una y un marido. Solo hay un Mesías. No hay dos Mesías. ¿Qué dijo aquel hombre del Sanedrín? Que ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías, que prefieren ir a Auschwitz. ¿No dijo eso? Bueno, Martín, eso es algo terrible de decir.
Porque los judíos también dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, y ellos consiguieron su deseo. ¿Ok? Es una cosa terrible de decir. Ahora, no digo que habrá otro Auschwitz, pero sí digo que podría haber una calamidad. Pero ¿cuál es la idea? Si existen estas dos corrientes según el dispensacionalismo, que por cierto no está en la Biblia, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todos los judíos deben regresar a Palestina. Todos deben regresar a Israel. Ahí es donde deben vivir. Así que, entonces, eso significa que todo el sistema de creencias judío debe trasladarse a Israel. Bueno, empezaron eso después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler los sacó de Alemania. Huyeron de los países del bloque del este y muchos de ellos fueron a Israel. Y no es interesante que los aliados que estaban en contra de los alemanes fueron los que pusieron los bloqueos para asegurarse de que todos los judíos fueran a Israel y no fueran a los países británicos, que básicamente establecieron el Estado de Israel. Y luego fue aceptado por las Naciones Unidas. Así que fue un movimiento para crear esta ideología religiosa de que realmente hay dos novias, la cristiana y la judía. Ahora, ¿qué sistema religioso prevalecerá? ¿Uno o el otro? Bueno, obviamente si estás en un país cristiano, entonces, como hemos discutido muchas veces, como también dijo Doug Wilson, entonces te irá a las normas cristianas, que incluye la observancia del domingo. Y si eres un judío que quiere ser ortodoxo y guardar el sábado, entonces por favor ve a Israel. Si quieres ser un judío totalmente secular y no te importa ninguna de esas cosas, entonces sométete a las reglas del país. Y si quieres ser adventista y pretender que guardas el sábado como lo guardan los judíos, entonces será mejor que cambie tu punto de vista, porque te encontrarás con un conflicto y serás el menor de los males y sufre persecución como consecuencia. No es lo que discutimos, sí, se discutió que sería mejor tener una persecución que lo que tenemos ahora. Así que eso es lo que ellos dijeron, no nosotros. Así que si tienes estos dos sistemas y todos aquellos que realmente creen en la ortodoxia, entonces por favor ve ir y vivir en Israel, donde podrás obtener la regla. Puedes guardar el sábado allí y un adventista no será bienvenido allí, ni en el mundo cristiano. Entonces, como tú explicaste, si usted guarda el sábado, si no eres judío, pero guardas el sábado como los judíos, entonces eres digno de muerte, según el Talmud. Entonces, una vez que el templo esté allí, esas leyes se pueden implementar. Y Donald Trump dijo, estamos muy cerca de lograrlo. De hecho, lo estamos limpiando para que los judíos puedan vivir allí y vamos a crear un paraíso. Vamos a crear un paraíso. Hermoso. ¿Y durará para siempre? Martin. Esto es otra vez unas cosas terrenal. Esto es muy interesante. Y Martín, ¿qué pasa si te dejas llevar por la filosofía de que ahora tienes que involucrarte con la segunda novia y observarla y lo que está haciendo entre Turquía y los países de la naturaleza del Medio Oriente? ¿No dijo que el acuerdo abrahámico se encargaría de eso? Sí. Y también mencionó en ese discurso que quieren que Irán se una. Ok, así que el Islam será islámico e Israel será judío. Acostúmbrate a ello. Y así es como va a ser. Ok, pero Martín, no solo ideológicamente se está moviendo hacia esta falsa teología jesuita de dos novias separadas de Cristo, la nación judía y el mundo cristiano. No solamente a nivel religioso, sino también a nivel económico. Porque la marca de la bestia también está implicada con medidas económicas, la compra y la venta, ¿ok? Así que esto también tiene que llegar a un buen término. Ahora, veamos qué está sucediendo en ese frente.
¿Has estado advirtiendo de eso en todo el mundo desde 2010, 2011? Aquí estamos. Sí, gracias por invitarme, Glennon. El primer artículo que escribí revisó la revista New America en 2010, donde advertí sobre una propuesta similar para introducir una tarjeta nacional de identidad biométrica necesaria para trabajar en Estados Unidos. Curiosamente, en realidad se combina con una amnistía para los inmigrantes ilegales. Este nuevo programa del Reino Unido lo presentan como una solución contra la inmigración ilegal, pero su verdadero objetivo parece ser incluir a todos en el sistema. Dicen que primero será para trabajar, luego para comprar, además de atención médica y bienestar gubernamental. Nos llega como un tren de mercancías. Después de años, en 2010 surgió la iniciativa y Obama empezó a promover la idea de una tarjeta de identificación digital para el acceso a Internet, acabando con el anonimato en línea. Tenemos que averiguarlo. Es una herramienta del totalitarismo. Y luego escucharás lo que Klaus Schwab dijo hace unos años acerca de la cuarta revolución industrial, diciendo que al final queremos fusionar nuestra identidad biológica y nuestra identidad digital. Esto es alarmante. Si los ciudadanos de Estados Unidos y el mundo no reaccionan, perderemos nuestras libertades, Glenn. Las tarjetas de identificación digitales ahora se están promoviendo en el Reino Unido y realmente lo cubren todo. Suiza acaba de hacerlo, estoy seguro de que Australia también lo hizo y, si no me equivoco, empezó ya en la India. Fueron los primeros en profundizar realmente en este tema y fue un desastre. ¿Puedes decirme qué sucedió cuando se lanzaron? Sí, eso es interesante. También estoy cubriendo esto, Glenn. Insisten en que cada persona en la India tiene algo que contiene todos sus datos biométricos y básicamente hacen imposible vivir sin ello. Hace unos meses estaba en un viaje misionero en la India y me dijeron que todos en todo el país deben tener un teléfono inteligente para poder interactuar con la sociedad. Lo utilizan para hacer pasaportes de vacunas. Ahora lo usan para la banca. Lo utilizan para establecer cualquier tipo de relación con el gobierno o incluso con las corporaciones. Entré en una tienda y traté de comprar un vestido a mi esposa. Ni siquiera puedo comprar en un smartphone sin una aplicación digital, y claro que no lo hago porque no tengo un smartphone. Así que esto se volvió omnipresente, y lo que sucedió en la India, la completa incompetencia lo lanzó. Eso dejó a gran parte de la población sin acceso a alimentos y recursos vitales. Terminó siendo un desastre total, y claro, Bill Gates lo estuvo respaldando desde las sombras. Hablé de esto en su programa el año pasado, Glenn, y las tarjetas de identidad digitales son una parte integral de la infraestructura pública digital que Bill Gates y las Naciones Unidas han anunciado públicamente que están desarrollando. Se fusionará con los bancos centrales, las monedas digitales y todas las demás arquitecturas digitales que están construyendo para crear un gulag digital para la humanidad. Ahora, Martín, escuché el discurso dramático del primer ministro del Reino Unido y dijo directamente: lo tienes o nunca trabajarás, nunca podrás participar en la sociedad. Y es un hecho consumado, va a suceder, tómalo o déjalo. Ahora, es fascinante, ya sea que venga de la izquierda o de la derecha, no importa, está ahí para quedarse, ¿ok? Ahora, quiero, por favor, que los espectadores y oyentes, si no lo escucharon antes, esta no es la marca de la bestia. Por supuesto, no es la marca de la bestia. Es el poder que utilizarán para hacer cumplir la marca de la bestia. Y la marca de la bestia solo puede ser definida por la bestia misma. Y la bestia es el catolicismo romano. Porque eso es lo que dicen las escrituras. Ellos dan los parámetros, podremos verlo en un momento. Y está claramente identificado como el sistema papal. Y el sistema papal dice que la marca de su poder eclesiástico es que han cambiado la solemnidad del sábado al domingo. Porque la marca de autoridad, la señal, el sello de que Dios está en control ha sido cambiado por ellos. Y ellos están en control. Por lo tanto, es un símbolo de cuya autoridad es vinculante. Por eso tienen las llaves. Y todo lo que desatan y todo lo que atan es como la ley de los medos y los persas. No puedes cambiarlo. Ahora, el poder que Dios le dio a la iglesia, cuando Jesús le dio las llaves a la iglesia, no al papado, se las dio a la iglesia en reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios y nadie más, y ningún prelado terrenal
Ese poder, quien quiera que ejerza ese poder, es el que hay que tener cuidado si hace mal uso de ese poder. Ese poder era un poder eclesiástico para determinar quién estaba en buena posición ante la iglesia o no, y no tenía nada que ver con la política en absoluto. Así que Martín, hace muchos años, di una serie de conferencias y había una denunciante del Banco Mundial, su nombre era Karen. La pobre señora ha desaparecido del radar desde entonces, pero ella se mantuvo firme y descubrió algunas cosas muy interesantes. Y tal vez podamos simplemente reproducir eso para mostrar quién está detrás del sistema financiero y por lo tanto también detrás de la identificación digital. Ahora, es interesante. ¿Esta identificación digital es puramente política o están involucrados los oligarcas? ¿No son los Bill Gates y toda la gente de alta tecnología como Elon Musk, etcétera, los que están involucrados en esto? Los comerciantes están involucrados en esto. La esfera política está involucrada. Ok, entonces echemos un vistazo a este solo como recordatorio de algo de historia pasada. Ahora aquí hay una entrevista fascinante. Y esta entrevista, si podemos poner el sonido en un momento, esta entrevista es con una denunciante. Hoy en día los denunciantes están causando muchos problemas a los regímenes actuales. Y esto es de una denunciante y no es una denunciante común. Esta fue una de los abogados asesores del Fondo Monetario Internacional. Este es uno de los denunciantes que denunció fraudes multimillonarios. Y finalmente, por denunciar irregularidades, recibió una carta de despido. Pero escuchemos lo que esta persona, con su visión de los sistemas financieros del mundo, ha llegado a proponer en su pensamiento. Hola, soy Greg Hunter, bienvenido a usawatchdog.com. Hoy tenemos un nuevo invitado. Su nombre es Karen Hudes, ella es abogada. Karen Hudes, muchas gracias por unirse a nosotros hoy desde Maryland, muchas gracias. Usted ha trabajado en el Banco Mundial durante la mayor parte de sus 20 años. Eres un abogado formado por la Ivy League. Estás en una escuela de la Ivy League. Creo que estás en Yale, eres abogado en el Banco Mundial, eres banquero, eres un informante dentro del Banco Mundial. No solo una vez, sino varias veces. Un gran evento de casi $1,000 millones, usted sabe, exponer el fraude y la mala conducta del Banco Mundial en Indonesia. Por esta razón recibió una nota de despido en 2009. Volviendo a la Reserva Federal y al Banco de Pagos Internacionales, estos grupos están en connivencia con el mayor estafador de todos los jesuitas que adquirieron los bancos estadounidenses y tienen pocas transacciones secretas para tratar de distribuir la riqueza del mundo. Mientras tanto, todos los países del mundo saben que este robo está en curso. Hablamos del asesinato más grande cometido por los jesuitas en el Vaticano. Permíteme compartir un descubrimiento reciente. Siempre creí que la CIA era el problema. Hay además otras agencias de inteligencia. ¿Adivina qué? El Vaticano ha establecido una gran agencia de inteligencia y todos los otros estafadores operan bajo la agencia de inteligencia del Vaticano. ¿Qué es el dinero? El dinero tiene que ver con control, y los servicios de inteligencia del Vaticano y Mundial debaten sobre cuál usar para manejar todo. Dinero quiero decir, Greg, no están peleando. Todos coinciden en que la lucha es lo que nos llevan a creer. Todos ellos son cómplices, como todos los bancos son cómplices. Todas estas agencias de inteligencia también son cómplices. Por ejemplo, la gente no sabe que sus ingresos del IRS irán al Vaticano. Martín, no sé si reír o llorar. Creo que no te ríes porque es gracioso, te ríes porque, vaya, es tan cierto, encaja perfectamente y nada ha cambiado. Hemos estado diciendo esto desde entonces y ella lo está diciendo. Nada ha cambiado. Y ahora realmente puedes verlo. Sí, ¿quién está detrás? Los jesuitas. Los jesuitas. Ahora, ¿quiénes son los jesuitas? Bueno, vamos a poner una diapositiva y haremos que el Vaticano responda qué son los jesuitas y quiénes son y cuál es su propósito.
Así que esto es lo que dice el Vaticano y no nosotros, porque entonces volveremos a ser teóricos de conspiración para algunos de estos individuos engañados que no ven una conspiración detrás de escena. Ok, entonces echemos un vistazo a todas estas agencias de inteligencia, ya sea la CIA, el FBI, el MI6, la KGB, ya sea el Mossad, o cualquiera que tú quieras llamar. Todas están enchufladas a la fuente de alimentación principal, esta sombrilla, esta mega agencia de inteligencia. La alianza es solo una parte de ella, es una policía secreta de asesinatos. Entonces, el FBI sospecha que el tirador de la iglesia de Michigan odiaba a la gente de la fe mormona. Ahora, estas cosas se están volviendo más comunes, ¿verdad? Y ya sabe, tuvo lugar el asesinato de Charlie Kirk. Y ahora estamos viendo cada vez más y más asesinatos religiosos. Sí, justo antes de eso tuvimos ese tiroteo en la iglesia católica. Y ahora hemos tenido ese alboroto en la sinagoga en Inglaterra. Así que este fue el último de muchos ataques a tiros contra lugares de culto en Estados Unidos durante los últimos 20 años, incluido uno en agosto que mató a 2 niños durante una misa en la iglesia de la Enunciación en Minneapolis. Entonces eso fue católico. Y luego una publicación del 28 de septiembre, el presidente Donald Trump elogió al FBI por su respuesta al tiroteo de Michigan. Y esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato, dijo Trump. También dijo que el tiroteo y el incendio provocado del 28 de septiembre fueron otro ataque dirigido contra los cristianos. Y pidió oración. Ahora, Martín, ¿cómo digo esto con cuidado? Si invocas el nombre de Cristo, ¿te conviertes en una organización cristiana? Lamentablemente no. Y eso es lo que hemos estado tratando de explicar. Hay criterios perfectos para ser un verdadero cristiano. Y si no te adhieres a eso, entonces, si te llamas cristiano, incluso una iglesia cristiana, eso no lo hace verdad. Ok. En otras palabras, Martín, si le decimos a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, no hay luz en ellos. Entonces, ¿crees que habrá muchos que hablarán en contra de la ley? Sí. Ok, esa es la Torá. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, contienen los 10 mandamientos. Sí. Así que si hablas en contra de los 10 mandamientos, no tiene luz en ellos. ¿El papado habla en contra de los 10 mandamientos? Sí. ¿Los cambiaron? Sí, lo cambiaron. ¿Los evangélicos, muchos de ellos, hablan en contra de la ley? Sí. Porque dice que están eliminadas. No hay luz en ellos. Al testimonio, eso es lo que está escrito en la Biblia. Por cierto, la Torá, la primera frase, habla de la creación. Sí. Entonces, si eres un evolucionista, entonces no tiene luz en ti. ¿Eso es correcto? Así que si eres un académico que enseña en la universidad e invocas el evolucionismo a tus asignaturas, entonces eres oscuro, no tienes luz. Y si eres una institución cristiana, iglesia o lo que sea, y también hace eso, también te empuja hacia afuera. Así que si Cristo dice, ven a mí, yo os haré descansar. Martín, ¿eso significa que si vienes al Papa, Él te dará descanso? No. Entonces eso va en contra del testimonio. Entonces, Martín, no es tan común que si invocas el nombre de Jesús seas necesariamente una organización cristiana. No. ¿Por qué Brigham Young, el profeta de los mormones, dijo que el diablo dijo la verdad acerca de Dios? ¿Alguna vez el diablo ha dicho la verdad sobre algo? No, es un mentiroso desde el principio. No. Incluso dijo que por nada del mundo se habría perdido a la madre Eva comiendo el fruto prohibido. Comer el fruto prohibido, Martín, no sumió al mundo en el caos. Por eso estamos sentados en este disparate. ¿Hay alguna indicación de que hay una madre de Dios en la Biblia? No.
¿Por qué creen eso entonces los mormones? Así que ya sabes, usar el nombre de Jesús. Ahora, por favor, entiéndeme. Hay millones de personas en todas esas organizaciones que no ven la profundidad del asunto. El único enfoque, pero ya sabes, cantamos sobre Jesús y amamos a Jesús. Pero ¿cuál es la definición de su papel? ¿Y qué está haciendo? ¿Y quién es su representante? ¿Y qué fue lo que desmintió la participación de los jesuitas en la creación del movimiento mormón? Entonces, si invocas este nombre de Jesús, curiosamente, ¿eres un cristiano según el mundo y las normas? Ahora, ¿esos cristianos estarán en línea con el estándar papal de los 10 mandamientos o con el estándar bíblico? Son muy pocos los que están en línea con el bíblico. Ok. Así que vamos a dejar eso en claro. Y luego también podemos decir esto, que no es que digamos que matar o todas estas atrocidades estén justificadas. Nunca diríamos eso. No, porque no califican como una iglesia cristiana, eso no quiere decir que digamos que está bien, pero eso se está utilizando por un propósito, por los que tienen el poder de la bestia y aquellos que se radicalizan para crear violencia. ¿Quién y qué los radicalizó? Sí, es muy importante. ¿Quién es el poder detrás de la escena? Basta con repasar la historia para ver cuántas veces este poder detrás de escena fue la fuerza impulsora del radicalismo. Ya sea el movimiento hippie o la Revolución Francesa. Podríamos seguir y seguir indefinitivamente, ya sea la guerra civil o lo que sea. Lo que sea es lo correcto. Porque cuando veo algunas de las conferencias del pasado, incluso había alcohol, café, chocolate, todo eso. Cualquier cosa que destruye tu cerebro fue traída por los jesuitas. Ahora, escuchemos lo que dijo Donald Trump sobre el cambio climático y cuestiones de esa naturaleza. En 1982, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que para el año 2000 el cambio climático causaría una catástrofe mundial. Esto sería irreversible como cualquier holocausto nuclear, dijo. Esto es lo que dijeron en las Naciones Unidas. ¿Qué está pasando? Aquí estamos. Otro funcionario de la ONU dijo en 1989 que dentro de una década países enteros podrían ser borrados del mapa debido al calentamiento global. No sucederá. Ya sabes, solía ser el enfriamiento global. Si miras hace unos años, en las décadas de 1920 y 1930, decían que el enfriamiento global mataría al mundo. Tenemos que hacer algo. Luego dicen que el calentamiento global matará al mundo, pero entonces empezó a hacerse frío, así que ahora pueden llamarlo cambio climático, porque entonces no se pierden el cambio climático, porque si sube o baja, pase lo que suceda, hay cambio climático. En mi opinión, esta es la estafa más grande del mundo. Cambio climático, no importa lo que pase, ustedes están involucrados en él. Martín, mira, aquí es donde me alineo con algo que me parece divertido. Sí, porque es lo que dijimos, algunas cosas que dicen son 100% correctas. Sí, entonces la cuestión no es si existe el cambio climático, es un montón de tonterías. Realmente creo que exactamente lo mismo que él cree allí. Pero el hecho es que debe servir para algún propósito. Y eso es lo que me interesa, por supuesto. Y aunque dice eso, todavía sabe cuál es el plan más grande. Sí. Así que la narrativa debe mantenerse viva, a pesar de lo que dijo Donald Trump. Así que echemos un vistazo al Papa y su pequeño cubo de hielo. Sí. Vaya Señor de toda la vida, te pedimos que bendigas profundamente esta agua como símbolo de purificación y vida, que despierta nuestros corazones, nos limpie de la indiferencia, alivie nuestra tristeza y renueva nuestra esperanza a través de Cristo nuestro Señor.
Así que Martín, el Papa vendió el cubo de hielo. Me alegro mucho de que no hiciera tanto frío como para que se le pegara la mano, porque la tuvo ahí durante tanto tiempo, ¿verdad? Quizás era un día caluroso y necesitaba refrescarse. Entonces aquí dice, la BBC informa que el Papa Leo condena a los críticos de cambio climático. Entonces acaba de reprender a Donald Trump, definitivamente, ok. Así que el Papa Leo ha arremetido contra quienes minimizan el impacto cada vez más evidente del aumento de las temperaturas en sus primeras declaraciones importantes sobre el cambio climático. Así que reiteró las palabras de su predecesor, el Papa Francisco. Después de todo, estos papas son infalibles porque no pueden estar equivocados, sí. No puede decir uno y el otro otra cosa. Así que el nuevo pontífice criticó duramente a los críticos que ridiculizan a quienes hablan del calentamiento global. Me estoy marchitando bajo la luz de la lámpara. Las palabras del Papa en el discurso en el Castel Gandolfo, cerca de Roma, serán vistas como una crítica implícita a Donald Trump. Ok, él lo llamó una estafa. El Papa dijo que cada uno de nosotros tendrá que responder a una pregunta de Dios. Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él creó para beneficio de todos y de las generaciones futuras, y si hemos cuidado de nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuál será nuestra respuesta, mis queridos amigos? Así que, en otras palabras, lo importante aquí es que la narrativa se mantenga viva. Eso es cierto, porque si lees esa parte de eso en la Biblia, sí, claro, tienes que cuidar de tus hermanos y de la naturaleza y todo eso, pero no de la manera en que ellos lo dicen. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la narrativa debe mantenerse viva? Obviamente porque quieren una legislación sobre el cambio climático. Y lo único que probablemente van a conseguir es la legislación del domingo, porque un día de descanso reducirá las emisiones del CO2 en un porcentaje fantástico. Así que ya ven lo inteligente que es este plan, porque a pesar de que Donald Trump puede estar diciendo esto, todavía estará bien cuando Donald Trump implemente, o cuando sea que la bestia implemente esta imagen de la bestia el domingo, por la razón que sea. El clima simplemente encajará perfectamente en esto. Ok, así que volvamos al meollo del asunto. Si miramos nuestro telón de fondo aquí, Estados Unidos está conectado a la fuente de energía, ¿verdad? Y así ha sido desde el principio. Ha habido influencia jesuita, masónica desde el principio. En los Estados Unidos de América, todas las universidades jesuitas son las que dirigen el espectáculo y sus presidentes son educados según la filosofía jesuita. Están en todas partes. ¿Ok? Y la Iglesia y el Estado tienen que unirse porque eso es lo que había en la Edad Media, cuando la Iglesia no tenía una herida mortal. La herida mortal será curada. Entonces, ¿qué dijo sobre la Iglesia y el Estado? We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. But Ben, I don't think we're going to let them get rid of that, right? We will make America rich and healthy again. And why don't we say rich, healthy, and religious again, okay? Shall I add that for this group? Right, Dan Patrick? And, you know, they work right out of the White House. They've never done that. That's never been done before. No other president allowed that. I think, you know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. I created a historic White House faith office in the West Wing, and that's going to be an office that's been very well. I see already you have a lot of people going back and forth, and that's good. That's what we want, to defend and represent people of all faiths and their religious freedoms at home and abroad. And I wanted them to have that office. Never happened before. I don't think that's ever happened before, right? The people of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church
separation of church and state. Can't do that, right? But we'll win. Pam will win that suit. She wins him. She ultimately she wins them. She gets them. Sometimes they get a judge that's not so good, but she ultimately wins. That's what it's all about, right, Pam? I signed an executive order to combat anti-Semitism. It's a big thing, a big thing. And I set up a DOJ task force, which is really a big thing, and Dan, you're going to be involved in it, to eradicate anti-Christian bias. You haven't heard that, but there's anti-Christian bias also. And in just a few moments, I'll also be signing an executive order creating a presidential commission on religious liberty, which is really why we're here. The chairman is Texas Lieutenant Governor Dan Patrick, whose idea this was. And stand up, Dan. What a great guy. What a great political person. He's an amazing politician, Lieutenant Governor, and he's a man of great religion. Thank you very much, Dan. As well as Dr. Ben Carson. Ben, I don't have to say much about Ben. I don't have to say much. He's been with me from the beginning. You know, he was campaigning against me originally. Can I tell that story, Ben? You mind? Are you sure you don't mind? Because he was campaigning, and he was very effective, and he was going up in the polls, and he looked at me about 3 or 4 debates in, and he said, "You know, you're going to win by a lot, don't you?" This was during 2016. And I said, "What do you mean, Ben? What do you mean? You're campaigning. Don't say that, Ben. You're campaigning. You have a shot." He was a little bit behind, but it's pretty far enough. But he said, "You know you're going to win. These people can't beat you. Nobody's going to be able to beat you." I said, "Why?" He said, "Because God is with you." I said, "That's nice." Then he said it once again in the church. Remember that, Ben? He pulled me over. He said, "Remember what I told you. God is with you." There's never been a president who has invoked the name of Jesus more than you. There's never been a president who says, "Yes, I love Jesus, but I love people of all faiths," as Dr. Phil said. You have a heart for every American, and you're showing that today. I'm proud to represent you as chair, proud to have Ben Carson as our vice chair and every member of this committee. We will serve you, we will serve the people, and most importantly, we will serve God. Thank you, Mr. President. And under President Donald Trump's leadership, faith has not been pushed aside. It has been brought back to where it always belongs, and that is center. We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back, as I say, bigger and better and stronger than ever before. Thank you all very much. Así que hemos establecido que la Iglesia y el Estado van a unirse. Esta administración va a presionar para lograrlo. Disponen de un breve periodo para hacerlo. Tienen ciertos eventos que ocurren y sin entrar en las conspiraciones de cómo saber exactamente qué sucedió allí, el resultado es que se puede utilizar para crear el impulso. No creo que nadie pueda negarlo. Definitivamente ha dado impulso. Así que escuchemos algunos de los discursos solo para refrescar nuestra memoria y luego discutiremos algunas de las ramificaciones políticas. On his last day, Charlie Kirk was on the top of a mountain. And Charlie Kirk led us there. And Charlie Kirk has brought us to the promised land. Charlie's death was not just a murder. The true word for what Charlie did is sacrifice. You see, the difference between murder and sacrifice is that sacrifice is a gift. Our civilization will endure. The United States of America will endure. For Charlie, we will continue the mission. For Charlie, we will end the evil disease that split us and took Charlie from us. And for Charlie, Turning Point USA will last forever. This is the place. This is the turning point for Charlie. When I see Erica and her strength and her courage, I'm reminded of a famous expression.
The storm whispers to the warrior that you cannot withstand my strength. And the warrior whispers back, I am the storm. Erica is the storm. Our lineage and our legacy hails back to Athens, to Rome, to Philadelphia, to Monticello. Our ancestors built the cities. They produced the art and architecture. They built the industry. Erica stands on the shoulders of thousands of years of warriors, of women who raised up families, raised up city, raised up industry, raised up civilization, who pulled us out of the caves and the darkness into the light. The light will defeat the dark. We are the ones who build. We are the ones who create. We are the ones who lift up humanity. You thought you could kill Charlie Kirk? You have made him immortal. You have immortalized Charlie Kirk. You have no idea the dragon you have awakened. You know, Marco mentioned this arena and the millions watching. A couple days ago, I learned that Kirk actually in the German language means church. So on this Sunday morning, I'd like to think we're all in Charlie's church. Charlie Christ died at 33 years old, but he changed the trajectory of history. Charlie died at 31 years old, but because he had surrendered, he also now has changed the trajectory of history. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that, and break free from the temptations and shackles of this world. He was a missionary with a noble spirit and a great, great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Charlie's angry. Looking down, he's angry at me now. Martin, si miras eso desde un punto de vista emocional, te verás arrastrado a un cierto patrón de actividad, ¿verdad? Y si lo miramos desde un punto de vista conspirativo, entonces es realmente bastante desafiante. El primer orador levantó un rosario. ¿Tiene algún sentido hacer eso? ¿O se trata de alinearse con una determinada ideología cristiana? Sí. ¿No es católico el rosario? ¿No está prohibido por la Biblia tener oraciones repetitivas? ¿No es una abominación? Es algo muy evidente en tu cara. Está en tu cara. Y la retórica que escuchaste era la retórica de el guerrero. Luego tienes el líder militar, Hegseth, y él también estaba invocando este poder, ¿verdad? Sí, la iglesia. Y él trae todo de vuelta a la iglesia. Interesante. Él y el otro tipo que dijo que había despertado al dragón, la luz y la oscuridad. Siempre esa cosa del yin yang. Sí. Y luego finalmente llegó la proclamación de que el enemigo necesitaba ser básicamente erradicado por Donald Trump. Y luego había algunas señales de manos interesantes en las que no tenemos que entrar en detalles, porque si las veías, las veías. ¿Qué quieren decir? ¿Qué significan para ciertas personas? ¿Son incidentales o señales? Así que no entremos en esas conspiraciones, pero veamos las consecuencias. Y luego, Pete Hegseth tuvo al secretario de guerra como secretario de guerra, quien tuvo esta reunión masiva con todos los altos mandos militares, y esos discursos fueron fascinantes.
Buenos días y una cálida bienvenida al Departamento de Guerra, ya que los días del Departamento de Defensa han quedado atrás y marcamos el inicio de una nueva era. Verán, mi lema de la primera fila es que aquellos que desean la paz deben prepararse para la guerra. Por supuesto, esta no es una idea nueva. Este grupo sabe que los orígenes se remontan a Roma en el siglo IV y se han repetido desde entonces, incluyendo a nuestro primer comandante en jefe, el primer líder del Departamento de Guerra, George Washington. Captura una verdad simple y profunda. Para mantener la paz, debemos prepararnos para la guerra. A partir de este momento, la única misión del recién restaurado Ministerio de Guerra es esta guerra. Luchar, prepararse para la guerra, prepararse para la victoria. Inquebrantable e intransigente en su búsqueda. No porque queramos la guerra. Nadie aquí quiere la guerra. Pero es porque amamos la paz. Amamos la paz de nuestros compatriotas. Merecen la paz y con razón esperan de nosotros la paz. Por supuesto, nuestra prioridad es ser fuertes para que podamos evitar la guerra desde el principio. El presidente ha estado hablando de ello. Esto se llama paz a través del poder. Como nos enseña la historia, las únicas personas que realmente merecen la paz son aquellas que están dispuestas a hacer la guerra para defenderla. Utilizó algunos argumentos muy fuertes para defender su afirmación y comenzó su discurso haciendo referencia a Roma. Sí, una vez más, todo vuelve a Roma. Lo veremos en un momento. Interesantemente, él está volviendo el estado woke y él está propagando la masculinidad y la fuerza. Así que instaura el estándar masculino más alto solo para el combate y otros cambios declarados durante el Departamento de Defensa han terminado. Dijo que es necesario restablecer una pasión y una aplicación despiadada, apasionada. Estamos entrenando guerreros, no defensores. Luchamos guerras para ganar, no para defender. La defensa es algo que todos hacemos todo el tiempo. Es inherentemente reaccionario y puede llevar al uso excesivo, a la extramilización y la desviación de la misión. La guerra es algo que se hace con moderación, en nuestros propios términos y con objetivos claros. Así lo dijo mientras hablaba el martes por la mañana. Básicamente, él dice: enemigos, tengan cuidado. No vamos a andar con pies de plomo, los vamos a borrar de la faz de la tierra. O hacen lo que se les dice, o si no, ¿ese es el dragón? ¿El que hace oír su voz? ¿Es el cordero hablando como un dragón? Es fascinante, una pregunta fascinante. Les dice a las tropas que renuncien si se oponen a su plan de eliminar las políticas progresistas y restaurar el espíritu guerrero. Si las palabras que les estoy diciendo hoy les desaniman, entonces deberían hacer lo correcto y renunciar, dice Peter Hecht al público. Les agradeceríamos su servicio, pero sospecho que la gran mayoría de ustedes piensa lo contrario. Estas palabras llenan vuestro corazón. Ya no somos un departamento progresista. Si quieres ser tan pretencioso, únete a las operaciones especiales donde te infiltras en ciertos grupos, ¿verdad? Es fascinante todo lo que él dice. No tenemos que profundizar demasiado en el acrónimo, porque no es apropiado que un ministerio use un acrónimo como ese. Pero definitivamente van en serio. Ahora, Martín, ¿tiene esto algo que ver con la religión? Que no es una cuestión de religión. No se trata de la iglesia y el Estado, ni de la guerra y el Estado. Definitivamente tiene que ver. ¿Por qué tiene esa declaración como esta? Porque la persona que llama tiene que venir a la reunión de Jesús. Dime, Martín, ¿qué es esto? ¿No es un implante en tu mente? Así que la comunidad militar reacciona al discurso de Hetze, de ponerse en forma, alinearse o salir. No tenemos que profundizar en ello en absoluto, pero es interesante lo que decían algunas de estas personas.
No vamos a andar con pies de plomo. Si da la orden de ir y matar a esa gente, que así sea. No tienes que buscar lo que sea políticamente correcto. Harás lo que te digan. Será una orden. Y luego acude a Jesús. Acude a Jesús. Uno de los artículos más interesantes que ha salido del periodismo en los últimos días es este artículo en Der Spiegel. Esta es la revista Time de Alemania, elevada a la 10ª potencia. Gotteskrieger. Guerreros de Dios. ¿Ok? Y la portada lo dice todo. Número 1, tienes a Donald Trump con el halo o el sol detrás de él, lo que sea, con la Biblia en la mano. Hay una cruz al otro lado. Tienes al nuevo comandante militar que acabamos de escuchar con una cara muy agresiva en este lado. Tienes a Bondi allí, justicia, justicia. Y luego tienes esta cara aquí. Me fascina que hayan puesto esa cara ahí. Douglas Wilson, ¿verdad? Y luego tienes al vicepresidente de los Estados Unidos que afirmó haber sido ateo recientemente. Se convirtió al catolicismo, pero está involucrado en el movimiento evangélico. El catolicismo evangélico. Por cierto, es la misma categoría a la que pertenece Hexe, sí. Pero hay algo que es como un pegamento que crea el cambio o la unión. Y Bondi es eso de lo que hablaba antes, el poder del Espíritu Santo, porque tienen un movimiento de clase solaria. Ahora, la gente debe considerar Clash of Minds en su totalidad. Clash of Minds no se trata solo de qué está pasando, profe. Clash of Minds también se trata de la verdad. Y muchos de los temas que se tratan en Clash of Minds respaldan, sin duda, la narrativa de What's Up, Prof. Y profundizan un poco más, sí, y proporcionan los antecedentes y la teología. Lo hemos hecho en el pasado, sí. Y ahora, la generación Z de Clash of Minds está involucrada en eso. Y creo que hicieron un excelente trabajo hablando en lenguas y glosalia en sus últimos trabajos. Correcto. Y creo que hay otra publicación sobre el tema. Creo que sí. Por favor, fíjense en eso. Denles una oportunidad a estos jóvenes. Vean lo que están produciendo para mostrar el origen de estos movimientos, de dónde vienen. Ahora, Martin, cuando veo esta imagen y veo la asombrosa gracia de Dios, cómo nos permitió entrevistar a uno de los individuos en esta imagen. ¿Ok? Douglas Wilson. Y esa entrevista trataba sobre la iglesia y el Estado, y específicamente sobre el sábado. Y cómo todo el equipo básicamente dijo: mejor ponte en forma o lárgate. Eso es todo, la mayoría. Sí, decidirá qué será. Ahora, la fuente de este poder. Aquí tienes el vicepresidente, quien es muy expresivo. Dice ser católico, pero también está involucrado con los evangélicos. Luego está Hexe, que no dice ser católico y pertenece a uno de estos movimientos evangélicos masivos que se acaban de mudar muy cerca de la Casa Blanca y asiste a la iglesia de Douglas Wilson, sí, a quien entrevistamos junto con Heritage en Hub. Y es realmente asombroso hacia dónde nos dirigimos, porque todos necesitan estar informados sobre este asunto. Ahora, cuando lees este artículo, se lee como una avalancha total. Habla de todos los temas, habla de los actores claves y su conexión con el catolicismo y el movimiento evangélico. En otras palabras, es como el tema ecuménico. Y son guerreros de Dios, son cristianos nacionalistas.
Están estableciendo el reino en la tierra, sí. Y mencionaron a Paula White, a esa que Donald Trump acaba de poner a cargo del brazo religioso de la Casa Blanca. Y ella es una predicadora del Evangelio de la Prosperidad. Por eso puede decir, vamos a ser ricos. Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico. Y tenemos a estos mega oligarcas y multimillonarios, trillonarios entre nosotros. Vamos a usar este poder y vamos a avanzar. Vamos a ser la nación más rica y próspera del mundo. ¿Cuánto tiempo dijo eso? Dijo ella, para siempre. Esto es fascinante. Muy fascinante. Su discurso, su lenguaje de dragón, te lo está diciendo de dónde viene todo. Y dijeron que tomarían el control de este gobierno y que estarían a cargo de la moralidad y harían leyes morales, incluyendo las leyes azules. Eso es lo que salió en nuestra conversación, ¿sí? Ahora, si puedo ir a mi Biblia y abrir el libro de Daniel, ir al capítulo 2 de Daniel. Y en el capítulo 2 de Daniel, por supuesto, tenemos la imagen con la que soñó Nabucodonosor. Sí. Y Martín, ¿y qué pasa si bajamos a la parte donde repasó las imágenes? La cabeza de oro representa a Babilonia, los brazos, la plata, el pecho a Medo-Persia, las caderas a Grecia, las piernas a Roma, el imperio de Oriente y el de Occidente, y los pies de hierro y barro cocido, la iglesia y el Estado unidos. Y luego dice, en el verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá su reino. ¿No dicen que son ellos quienes están estableciendo este reino? Sí. Con esas mismas palabras, ¿verdad? Sí, con palabras exactas. Sí, ok. Eso es lo que van a hacer. Pero aquí dice que el Dios del cielo establecerá un reino. Me parece interesante porque si lees este versículo con atención te da otra pista. Cual nunca será destruido. Dijeron eso, eternamente, para siempre. Y el reino, eso es fascinante, porque hay una puntuación entre ellos que dice, y el reino no será dejado a otras personas, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Martín, no será dejado a la gente, Cristo lo establecerá. Así que Martín, esta es una filosofía falsa, sin duda. Esa es la filosofía de Satanás y su poder papal global, porque están propagando el catolicismo, están sosteniendo los rosarios, y este artículo se refiere a las inconsistencias. Hace la pregunta, ¿por qué Hexe tiene todas las insignias papales tatuadas en su cuerpo, pero asiste a una organización evangélica? ¿Cómo relacionas esas dos cosas? Eso es muy conspirativo, Martín. Es fascinante, sí. Y por supuesto, están propagando este regreso a la masculinidad y algunos de los argumentos de la izquierda. Ya sabes, hay problemas aquí que parecen reflejar un regreso a este sistema patriarcal, dominado por hombres, tal vez incluso por blancos, este patriarcado, este sistema, e insinúan que se les quitará el voto femenino. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Es fascinante. Ahora, analicemos un poquito más. Hexe escribió un libro, creo que fue en el 2020, hace ya unos años, que se titulaba
la cruzada americana, nuestra lucha por mantenernos libres. Peter Hesse. Ahora, ¿no es interesante que tan solo unos años después se convierta en secretario de defensa? No creo que sea una coincidencia. Y en este libro, él la llama la cruzada estadounidense. Ahora, las cruzadas estaban allí para expandir el catolicismo. Sí. Fueron los caballeros papales. Sí. Y los caballeros templarios. Y los caballeros templarios, por supuesto, están al mismo nivel que un masón de grado 33. Están justo en la cima de la jerarquía masónica. Y si nos fijamos en los elegidos, por ejemplo, los actores son templarios que están al mismo nivel y están retratando una imagen particular de Cristo, que es todo menos bíblica. Es un desastre. Es un engaño de primer orden. De hecho, es catolicismo puro. En realidad lo es pura maldad. Y los tatuajes que él lleva y las espadas que él empuña, está empuñando la espada del Estado en nombre de la Iglesia. ¿Por qué tienen los símbolos de los cruzados en su cuerpo? Esos son símbolos católicos romanos en un supuesto evangélico. Martín, ¿quién es la fuente del poder detrás del poder? El dragón, Satanás. ¿Y quién es su representante en esta tierra? El hombre de pecado. Si tomamos esta misma Biblia y pasamos al capítulo 7 de Daniel, donde tú tienes el sueño de estas bestias que surgirían, ¿verdad? Ya sea el imperio babilónico, como el león con alas de águila, o el oso, los medos persias que se alzaron de un lado, uno de los aliados era más poderoso que el otro, o si hablamos de Grecia. Solo es interesante también que también todos esos que mencionaste, ese hombre dijo de Atenas a Roma, y también lo mencionó y luego dijo, has desatado al dragón. Su discurso fue casi como el de Daniel. Sí, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, ¿sí? Y no es coincidencia que en nuestro background, en nuestro fondo, Estados Unidos sea el primer país que está conectado. Está en el enchufe número 1, porque el dragón le dio su poder. Y él necesita este poder militar, necesita este poder económico, necesita todo esto para impulsar su agenda. Y luego puedes bajar en el versículo 15, dice, Daniel se sintió profundamente consternado por mi cuerpo y por las visiones que me turbaban. Me acerqué a uno de los que estaban allí en su visión. Él estaba hablando con los ángeles representantes. Le explicó básicamente lo que sucedería, que estas bestias son cuatro reyes que surgirían de la tierra, y luego se dice que serán un rey o un reino. Pero que finalmente los santos de el Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Los santos son aquellos que se adhieren a la ley y al testimonio. Ninguno de ellos se adhiere a la ley y al testimonio. Se adhieren al papado, a los dogmas papales y a las falacias papales. Quería saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, terriblemente terrible, cuyos dientes eran de hierro. Ahora, en la imagen anterior, el hierro, por supuesto, era el símbolo de Roma. Así que este es un elemento romano. Y los dientes eran de hierro. ¿Dónde se ubican los dientes? En la boca, ¿correcto? Y es que sus palabras tienen mordacidad, tienen influencia. No es que digan que uno tiene ladrido pero no mordida. No, este te puede morder. Tiene dientes y uñas de bronce. Eso es una ilusión de su filosofía griega.
que devoraba, rompía en pedazos y pisoteaba el residuo de sus pies. No acaba de decir que si se interponen en nuestros caminos, básicamente los aniquilaremos. Y luego quiso saber sobre los 10 cuernos que recuerdan a los 10 dedos de los pies, ¿verdad? Los poderes de Europa, donde el barro y el hierro, la fuerza política y religiosa, competían entre sí. Y a veces parecían adherirse y a veces no. Y luego quiso saber sobre este pequeño poder del cuerno ante el cual cayeron 3. Fue solo en el catolicismo romano cuando alcanzó su auge, que 3 de los 10 cuernos originales tuvieron que ser aniquilados. Los gobernantes, los otrolodos, los ródulos y los bandos, los últimos en caer. Mucha gente usa esta historia para argumentar que la razón por la que el catolicismo se deshizo de esos 3 fue porque eran antitrinitarios. Ese es uno de los argumentos que se usan, pero la verdadera razón probablemente sea porque guardaban el sábado. Y si querías convertirte en un guardián del sábado, podías caer en el fuego cruzado. Martín, eso no fue un juego de palabras. Y si fue un juego de palabras, fue intencional. Hizo que la gente pensara en eso. Fuego cruzado. La otra cosa que quería decir es que podrían haber sido antitrinitarios. Antitrinitarios católicos. De todas maneras, este poder pronunció palabras muy elogiosas y su aspecto era más firme que el de sus compañeros. Se convirtió en un catolicismo muy prescriptivo. Y luego dice en el versículo 21 que hizo guerra contra los santos. Ya no tenemos un secretario de defensa, sino uno de guerra. Oh, Martín, estamos tan cerca del fin. ¿Y cuánto tiempo gobernó este poder? Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Así que será quitado. Esta bravuconería será quitada. Por eso dijo, la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, que será diferente de todos los reinos. ¿Y cuánto de este mundo devorará? Toda la tierra. ¿Incluye eso a los rusos, a los chinos y a todos los demás? Todos. Y lo pisoteará y lo destrozará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro surgirá después de ellos. El poder papal surgió en el año 538 como una entidad política. Por lo tanto, surgió después de la destrucción de Roma y el establecimiento de los 10 dedos de los pies de Europa. Y es Él quien es diferente de los demás, diferente del primero, porque es un poder político religioso, y someterá a 3 reyes, se deshacerá de los que guardan el sábado, ha hecho guerra contra el sábado desde entonces, y pronunciará palabras contra el Altísimo, será un poder blasfemo, hará guerra contra los santos, así que los desgastará. Martín, están tan desgastados, están en un movimiento ecuménico bailando su son, sí, y los demás están roncando, sí. Ni siquiera les quedan dientes, el único que tiene dientes es Él. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Será tan arrogante como para cambiar los tiempos y las leyes. El único mandamiento que trata sobre el tiempo es el sábado, y lo cambió. Y luego está este tiempo en que serán entregados en sus manos. 1260 días de supremacía papal que terminó en el 1798. Pasó a la clandestinidad durante la Revolución Francesa. Se acerca al departamento de guerra, haciendo que su voz sea como la de un dragón, y obligará al mundo entero a obedecer las órdenes del poder al que están todos conectados. El poder no reside en sus militares, no reside en el FBI, no reside en la CIA, no reside en la KGB, no reside en el Mossad, no reside en el MI6, reside en el poder papal.
Sí, reside en los jesuitas como generales del ejército más grande que este mundo haya visto jamás. Y ese hombre de allá en la pantalla, Pete Herseth, lleva la insignia del poder papal. Martín, ¿puede ser más descarado que eso? No veo cómo, con suerte, todos puedan simplemente sentarse y abrir los ojos, rebobinar y volver a escuchar esto y ver lo que está sucediendo ante sus ojos. Lean la Biblia de nuevo, vean lo que acabamos de mostrar y dejen de intentar atribuir esto a otro poder, los sionistas, los judíos, en todas partes. Abran los ojos, esto es lo que significa aislar a una pequeña organización como Erdogan en Turquía y hacer que las cosas se pongan feas. Esto es ridículo, miren esos poderes. Así que Martín, vamos a sacarlo de la fuente, de la boca del caballo. Esto es Vatican.com, el Vaticano.com, y es un artículo del 2018, no es un artículo del siglo XVI. Y habla de quiénes y qué son los jesuitas, la Compañía de Jesús, la Orden Jesuita. Y leámoslo. Leamos la primera parte. Los jesuitas se centraron en la investigación intelectual, la educación, las escuelas, la educación superior, los seminarios religiosos. Se convirtieron en los maestros de escuela de Europa. Es historia. Dirigen una plétora de universidades y las que no controlan directamente las controlan indirectamente. Punto. Son los maestros de escuela del mundo. Los planes de estudios del mundo se están instruidos en la ideología jesuita, nos guste o no. Se convirtieron en el teatro del mundo. Son los que, cuando no pudieron involucrarse directamente en Inglaterra, provocaron la era shakespeariana. Probablemente fue Sir Francis Bacon, el caballero de los rosacrunianos, un luciferiano. Introdujeron otro nivel de control mental que hoy culmina en el teatro jesuita, que es Hollywood. Literalmente significa cosas de brujas, brujería. Incluso en libros fantásticos, sí. Así que Martín, ¿qué hay aquí en la actualidad? Investigación, educación, etc. Y por supuesto, su investigación incluye astronomía y todo eso. Incluso la evolución y sus engaños, todos perpetrados por jesuitas. Algunas de las universidades más importantes del mundo, y especialmente de Estados Unidos, fueron fundadas originalmente por la Orden Jesuita, y algunas aún están dirigidas por ellos. Esto proviene de la página del Vaticano. ¿Qué más dice? La Orden se fundó justo antes del inicio oficial de la Contrarreforma. La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola. Ignacio era un caballero español de noble cuna que decidió fundar la sociedad tras su conversión. Tuvo una conversión religiosa tras ser herido en la batalla de Pamplona en 1521. Profundamente conmovido por sus experiencias religiosas, Ignacio decidió dedicar su vida a la fe, a las enseñanzas y a los ejercicios religiosos. Se sintió profundamente inspirado por San Francisco de Asís, en honor a quien el Papa Francisco se nombró a sí mismo. Aquí tenemos todos los antecedentes. Es un caballero papal y encabezó la Contrarreforma. Así que son muy cuidadosos. Dicen que se fundó justo antes del movimiento oficial de la Contrarreforma. Entonces, ¿quién la encabezó? Ignacio Loyola, los jesuitas, quienes introdujeron esta enorme organización que se infiltraría en todos los gobiernos. Era una sociedad secreta. Era un FBI, un FBI y una CIA
millonarios. Y bajo ella todos los afiliados venían. Y tras bambalinas obtenían su poder de la misma fuente. Así que Martín, esa es la introducción a este documento. Publicarás el link en el documento completo, puedes verlo en la pantalla, también se publicará. Es evidente que no hay nada oculto que no haya sido revelado. Esta organización ha derramado más sangre que cualquier otra. Y es una verdad militar que uno de los libros, probablemente escrito por un general jesuita, El arte de la guerra, de la que hablo en la serie Credo a Marta, es uno de esos que probablemente todo general de Estados Unidos debería estudiar, y seguramente Pete Jessett lo ha estudiado en detalle. Estas personas están detrás de asesinatos de figuras políticas y religiosas indeseables. Están detrás de la fermentación de guerras y revoluciones. Y ahora han llegado al frente con sus caballeros papales disfrazados de evangélicos, implementando la agenda papal. La marca de la bestia será proclamada y nos encaminaremos hacia el conflicto final. El pueblo de Dios tendrá que tomar una decisión a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a estas palabras, no hay luz en ellos. Oremos, preparémonos. Padre Celestial, siento en lo más profundo de mi ser. Hemos llegado a la culminación de la historia. El dragón habla y tiene una agenda muy clara, la cual ha delineado claramente, que se ha concretado en nuestras recientes conversaciones con algunos de los actores representados en la portada de The Spiegel. Concédenos la fuerza y te pedimos, Señor, que nos conceda el poder, porque a todos los que creyeron en su nombre se les dio poder para ser hijos de Dios. Invocamos el verdadero poder del Espíritu Santo que nos guiará al arrepentimiento, a la obediencia, a los preceptos de Dios y a aceptar la justicia de Cristo y la justificación que viene por la fe y solo por la fe. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.